Continuamos, amigos, ustedes y nosotros, haciendo este programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Pati Velasco. Iñaki Manero, y gracias por dejarnos acompañarlos un fin de semana más, transmitiendo, Iñaki, desde la biblioteca José Vasconcelos, en un lugar hermoso. Precioso, en un lugar que ya se le debía al pueblo de México, un espacio que tiene más de 500,000 de ejemplares y que ya seguiremos platicando acerca de él. Y bueno, tenemos un invitado de lujo con quien vamos a platicar y a quien le agradecemos que nos conceda unos minutos, el embajador Héctor Vasconcelos. Embajador, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Ya se le debía al pueblo de México un espacio como la Biblioteca Vasconcelos, maestro. Es cierto, hacía muchas décadas que no se inauguraba una biblioteca de esta envergadura. Yo creo que pues desde que se convirtió a la Biblioteca de la Ciudadela en Biblioteca de México al principio de los años 40, quizá no había habido una biblioteca pública de esta importancia. Por supuesto, si dejamos aparte a la gran Biblioteca Nacional de la UNAM, ¿no? que esa ha estado ahí hace muchos años y es absolutamente central dentro del acervo de bibliotecas de la República, ¿no? Embajador, usted como hijo de José Vasconcelos ha podido llevar a otros lugares como representante de nuestro país el legado de su padre. ¿Cuál cree usted que es lo más importante que él dejó a nuestro país? Sí, bueno, para abordar las dos partes de su pregunta, no, yo creo que en mi actividad diplomática yo lo que he tratado de llevar al extranjero es la presencia de México y las instrucciones de los gobiernos que he representado. Pero yendo a la segunda parte, ¿cuál sería el legado más importante, en mi opinión, de José Vasconcelos? Yo creo que hay dos vertientes. Por un lado, el legado de la importancia de la educación y la cultura para la población mexicana y en particular para los jóvenes. El otro aspecto de su legado es la lucha que él desplegó a lo largo de su vida por hacer que México contara con un sistema electoral confiable, porque se respetara el verdadero resultado de las elecciones, y esto pues ha sido una batalla, como todos sabemos, que ha corrido a lo largo de la historia de México y que continúa hasta el día de hoy. Pues en mi opinión distamos mucho todavía de tener un sistema electoral confiable. Y hablando de educación y el legado de su padre, embajador, esta biblioteca viene siendo como parte de esa cristalización del legado de Vasconcelos. Falta mucho desde luego por hacer, pero esto es como una probadita de lo que podría ser. Sí, él tuvo incluso el proyecto de hacer una gran biblioteca nacional en sus años de madurez, pero como siempre en México no hubo los recursos necesarios. Luego en los años 40 él intentó construir la gran biblioteca de América Latina, un poco pensando en lo que había sido en su época la biblioteca de Alejandría, etcétera. Él pensaba mucho en esos términos históricos, pero nuevamente en los años 40 pues no se asignaron los recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura. Entonces yo creo que él estaría sumamente complacido de ver esto, que es la nueva Biblioteca Vasconcelos, que está en su etapa inicial y que si se sigue desarrollando bien, pues yo creo que en algunos lustros o décadas llegará a ser una biblioteca realmente crucial para la vida del país. Justo hacia ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué pensaría José Vasconcelos de ver esta biblioteca? ¿Qué más aportaría? ¿Qué pensaría él que podría faltarle? ¿O qué opinaría en general de este lugar? Como decía yo hace un momento, yo creo que estamos en una primera etapa de la existencia de esta biblioteca, ¿no? Desde luego hoy se pueden señalar muchas cosas que faltan volúmenes, que es lo principal, ¿no? El cupo para el que está diseñada la biblioteca es mucho mayor que el acervo que existe actualmente, pero pues esto es algo que se irá llevando a término en los próximos años. Es importantísimo ahí, yo creo, convocar también a la sociedad civil para que aporten libros, para que quienes son propietarios de bibliotecas importantes puedan pensar en donarlas eventualmente algún día a esta biblioteca. Por otro lado, en lo que se refiere a actividades
pues de artes escénicas y actividades de artes plásticas. Creo que también estamos viendo solo el principio de la actividad de esta biblioteca. Poco a poco se irán consolidando los programas y en unos años puede estar ya convertida la biblioteca como realidad en un gran centro cultural de la ciudad, y esto es en una ciudad que tiene una inmensa oferta cultural, así que no es fácil lograr este objetivo de que sea un foco central de la vida cultural de la ciudad, ¿no? Hablando de, usted lo dijo, de la oferta cultural, maestro, y de un país que tiene tanta oferta y un país que tiene tanto pasado y tanta riqueza. Comparando, dicen que las comparaciones son malas, pero pensando por ejemplo en la Biblioteca del Congreso en Washington, que es la más grande del mundo, ¿podríamos algún día llegar a esa meta? ¿Existe la voluntad política para poder pensar que algún día podríamos dotar de bibliotecas toda la República Mexicana de este calibre? La idea de dotar a toda la República de bibliotecas pues fue justamente quizá el aspecto central de la tarea educativa de mi padre como secretario de Educación. Ahora, si existe la voluntad política, ahora y si existirá en los años por venir, pues es algo sobre lo cual es casi imposible especular. Desgraciadamente uno de los grandes problemas de México es la falta de continuidad en los proyectos de toda índole. Generalmente hemos vivido con lo que Salvador Novo llamaba el sistema métrico sexenal, no sé si recuerdan, sí, en que todo obedece al interés de una administración, de un gobierno en particular, y luego puede venir algún otro gobierno con distintas metas y objetivos. Ahora, en términos generales, pues yo creo que no podemos sino esperar un mayor interés en el futuro en dotar al país de bibliotecas. Espero que esto sea un objetivo central de cualquier gobierno que venga. Si de alguna manera esta biblioteca pudo construirse aún en años en que, digámoslo, estoy tratando de ser prudente, conservadores han estado en el poder, pues con mucho mayor razón podemos esperar que si algún día hay gobiernos de izquierda en México, tendrán un entusiasmo mucho mayor por esta dotación y este enriquecimiento de las bibliotecas por una parte y de la vida cultural del país por otra. Embajador, para continuar con la labor tan importante en cuestión de educación que hizo su padre, ¿cómo podemos hacer para motivar a los mexicanos a leer? Sabemos que somos un país que desafortunadamente no lee, no es un país de lectores. Cultural, ¿no? Sí. Exacto. ¿Qué se puede hacer para continuar con esta labor, para impulsar más proyectos como este? Ahí hay un problema muy grande, porque se habla mucho ahora de que incluso el libro y la lectura como tal pueden estar sufriendo un cambio muy importante en el mundo en general por la incorporación a la realidad de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Es muy probable que las nuevas generaciones tiendan a obtener su información en Internet o por toda la tecnología que existe hoy día. A mí me parecería una pena que disminuya la importancia de la lectura en el sentido tradicional, es decir, la lectura de un libro. Por supuesto, no creo que vayan a desaparecer jamás los libros, así como nunca desapareció la radio cuando surgió la televisión, o no desapareció el libro cuando surgió la radio. Sin embargo, sí puede cambiar mucho el énfasis que se dé a la lectura de un libro y a la lectura por medios audiovisuales o por medios digitales, digamos. Esto sería, en mi opinión, lamentable, puesto que el libro tiene ventajas, yo diría que únicas. En primer lugar, como decía un gran amigo mío, un libro es lo único aparte de un bello cuerpo que se puede uno llevar a la cama. Sí. Además, la belleza de pasar las hojas, de sentir el olor, ¿no?, del papel, claro, por supuesto. Claro. Sí. El poder leer de pie o sentado, acostado, en cualquier parte, ¿no? Claro, las computadoras tienen cierto grado de flexibilidad, pero no es lo mismo, ¿no? Yo espero que entre los jóvenes se despierte, cuando no existe, la afición por la lectura, que a mi modo de ver es no solo la mejor manera de obtener conocimientos de cualquier tipo, sino quizá el mayor de los placeres, insisto, fuera del sexo, ¿no?